Buenos días. Buenos días, profe. Hoy día vamos a empezar a ver las clasificaciones geomecánicas. Ya había visto el tema del chocolate, no me había dado cuenta, así que vamos a ver ahora con más detalle lo que son las clasificaciones geomecánicas. ¿Ya? Hay varias clasificaciones, está la de Winawski y la de Barton, también la de Hawken-Brown y una clasificación que se llama la romana. Está hecho por una profesora de Colombia, Venezuela, no recuerdo bien. Venezuela. Bueno, esto es una recopilación de material. Clasificación geomecánica del Winawski llamado Rock Mass Rating. Este fue desarrollado por Winawski el año 1989. Constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con parámetros de diseño y de sostenimiento de túneles. El parámetro que define la clasificación es el denominado índice Rock Mass Rating, que indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a partir de los siguientes parámetros: resistencia a la compresión simple de la matriz rocosa. Ustedes saben que eso se hace con un testigo, ¿cierto? De forma cilíndrica y se somete a compresión ese testigo. Creo un poquito, ¿ya? Entonces el testigo se somete a compresión y así se mide la resistencia y la compresión simple de un tipo de roca que tiene el macizo rocoso donde yo estoy trabajando. Digo un tipo de roca porque el macizo rocoso a veces tiene varios tipos de roca. Lo más probable es que justo en ese ensayo que yo haga no hayan fracturas, no hayan diaclasas que pueden haber en el macizo rocoso que estoy trabajando. Así que es solamente un parámetro. Número 2, el RQD, que mide el grado de fracturación del macizo rocoso. ¿Ya? Eso también se hace con un testigo y sabemos que hay que medir, ¿cierto?, cuántos trozos de testigo hay producto de las fracturas que tiene el macizo rocoso mayores a 10 centímetros, sumar esos valores y dividirlos por la longitud total del testigo que realicé. Y eso me da un porcentaje. Número 3 dice espaciado de las discontinuidades. ¿Qué espacio hay entre las fallas, entre las fracturas? Número 4, condiciones de las discontinuidades. ¿Qué condiciones están las fracturas? Que consiste en considerar los siguientes parámetros: abertura de las caras, abertura de las caras de la falla o de la fractura, continuidad o persistencia de la discontinuidad, cuán larga es la persistencia. Se refiere a esto, por ejemplo, si tengo aquí un túnel, ¿ya? La fractura parte acá y termina acá. Entonces la persistencia sería, no sé, pues de 1,2 metros, pero puede ser una fractura más larga que llegue hasta acá. Tiene 2 metros de persistencia. O la fractura viene de abajo, ¿cierto? Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Ya? A eso se refiere con persistencia. Entonces les decía, abertura de las caras, continuidad o persistencia de la discontinuidad, qué tan larga es, rugosidad, rugosidad de las caras, una cara respecto a la otra. Entonces, esta es la fractura, ¿cierto? Y para que yo pueda ver qué tipo de rugosidad hay, tiene que haber un espacio, ¿cierto? Un espacio entre las caras de la fractura. Entonces, ver si hay rugosidad, rugosidad en las caras de la fractura. Si hay rugosidad, significa que va a costar que se mueva esta parte, por ejemplo, respecto a esta otra. Si es que fuese ese el movimiento, ¿ya? Puede ser hacia adentro o hacia afuera del computador también.
Yo estoy haciéndolo así para que se note que una parte se está moviendo hacia arriba y otra hacia abajo, pero no necesariamente así, puede ser una hacia adentro del computador y otra hacia afuera. Entonces, eso se refiere con la rugosidad. Y tan rugosas están las caras al interior de la fractura. Alteración de la discontinuidad. A veces uno puede ver la alteración que tiene la mineralización que compone la fractura al verla. Entonces uno ve si está degradada, está oxidada, está meteorizada, eh, las caras de la fractura. A eso se refiere con alteración de la discontinuidad. Relleno de las discontinuidades, a veces pueden estar rellenas esas fracturas, ¿ya? Rellenas con arcilla, rellenas con material molido, rellenas con arcilla y agua, etc. Número 5, presencia de agua. También es un factor importante porque el agua agrega presión al macizo rocoso, porque le agrega masa y además esa agua genera presión, ¿ya? Entonces hablamos de presión de poro. Entonces la presencia de agua en las fracturas, en las diaglasas, es importante considerar. La presencia de agua en un macizo rocoso, el agua tiene gran influencia, dice, sobre un comportamiento, sobre su comportamiento, porque el agua pasa a ser como un lubricante, ¿cierto? Que puede hacer que una cara se deslice más fácilmente sobre la otra cara. Estaba hablando de la fractura, ¿cierto? La descripción utilizada para este criterio son completamente seco respecto a la presencia de agua, húmedo, agua a presión moderada, está escurriendo agua, y agua a presión fuerte, está escurriendo bastante agua. Número 6, orientación de las discontinuidades. Orientación de las discontinuidades. Se refiere a cómo están orientadas las fallas, las fracturas respecto al túnel. Si este es el túnel que está ahí, yo estoy avanzando hacia allá, las fallas pueden estar de esta manera, ¿cierto? O pueden estar de esta otra manera, ¿ya? Pueden haber varias fallas, una falla, dos fallas, o pueden estar así como les acabo de mostrar, así, ¿ya? Pueden ser fallas que van justo paralelas a la labor, etcétera. Otras pueden ser fallas que la cruzan. Entonces es importante la orientación de las fallas respecto al rumbo o a la dirección que tiene el túnel. A eso se refiere. Entonces, orientación de las discontinuidades. No es lo mismo, ¿cierto? Si estoy haciendo un túnel, imaginemos que estoy desarrollando ese túnel. No es lo mismo que ese túnel esté con fallas en este sentido, miren, que si yo estoy desarrollando el mismo túnel, ¿cierto? Y tengo fallas en el sentido opuesto, o sea, ¿ya? Voy a borrar estas dos de acá y voy a dibujarlas de otra forma. Voy a dibujar así, miren. ¿Cuál falla creen que podría hacer más daño si estoy avanzando en esa dirección? ¿Las de arriba o las de abajo? Esta falla es más compleja, porque la tronadura está empujando, ¿cierto? Está empujando y puede abrir más aún esa fractura, ¿ya? La de arriba es la más dañina que es. Que va en contra del avance. Las fracturas que van en contra del avance son más dañinas que las que van a favor, ¿ya? Entonces es importante la orientación de las discontinuidades, como dice el número 6. Para obtener el índice, finalmente el número 6 lo que hace es sumar o restar a los 5 parámetros anteriores. Sumar o restar a los 5 parámetros anteriores. Va a ser bueno o malo. Para obtener el índice Rock-Mass Rating de Wieniawski se realiza lo siguiente. Se suman los 5 variables o parámetros calculados, los primeros 5, ¿cierto? Eso da como resultado un valor índice básico, llamado Rock-Mass Rating básico, y el último parámetro, el de la orientación de las discontinuidades, es como para darle el valor final, ¿ya? El parámetro 6, que se refiere a la orientación de las discontinuidades respecto de la excavación, es para sumar o restar, agregar valor
o quitar valor al rock mass rating, como para corregirlo, si se puede decir así, de acuerdo a la orientación de las discontinuidades. El valor del rock mass rating varía entre el 0 y 100, ¿ya? Entre más grande sea el valor, mejor es la calidad del macizo rocoso. El primer parámetro dijimos que tiene que ver con la resistencia de la roca a la compresión. Entonces, dependiendo del valor que nos dé, por ejemplo, si nos da un valor entre 50 y 100 megapascales, que sería este que está acá, sería que la roca es dura, ¿ya? Ensayo puntual de 2 a 4 megapascales y la valoración sería 7. Ese sería el primer valor que estoy sumando para el rock mass rate. Si la roca es moderadamente dura, significa que tiene una resistencia a la compresión simple entre 25 y 50. Ese es el valor que me va a dar, ¿cierto? Antes de quebrarse la roca en el ensayo a compresión. Y eso me va a entregar un valor 4 para el cálculo del rock mass rating. ¿Ya? Entonces, dependiendo la calidad del macizo rocoso, cuán competente es, me va a dar un valor para el rock mass rating. Resistencia de algunas rocas sanas en megapascales, ¿ya? Ahí tenemos varios tipos de roca. La roca creta es muy débil, ¿cierto? Es capaz de resistir más o menos 1,5 megapascales. La sal común resiste hasta 22 megapascales como media. El carbón, 31 megapascales como resistencia a la compresión. Acuérdense que la resistencia a la tracción es un porcentaje de la resistencia a la compresión, ¿se acuerdan? Así se puede sacar. No es que yo lo haya sacado. Entonces, la resistencia a la tracción se ha visto que es la resistencia a la compresión dividido por 10 hasta 15. ¿Ya? Así se calcula. Se ha visto que se mantiene más o menos esa relación. La limonita tiene una resistencia de 32 megapascales. El esquisto, 43 megapascales. La pizarra, 70 megapascales. La arcillita, o la arcillita, bien digo, que es una roca sedimentaria, 95 megapascales. La arenisca también es sedimentaria, 95 megapascales. El mármol, 112 megapascales. La caliza, 121 megapascales. La dolomita o dolomía, 127 megapascales. El granito, 188 megapascales. El gneiss, 195 megapascales. El basalto, miren, 252 megapascales, mucho más resistente que el granito. El gauro, 298 megapascales como promedio, porque tiene un máximo de 326 y un mínimo de 290. Entonces estamos hablando de 300 megapascales, prácticamente. 3 veces la resistencia del mármol. La taconita, 450 megapascales. Y lo más duro, lo más competente, cuando hay puro sílice prácticamente, o sea, cuarzo, tenemos 635 megapascales de resistencia, si es puro cuarzo. Entonces, dependiendo del tipo de roca, si yo no tengo, por ejemplo, la capacidad de hacer el ensayo de resistencia a la compresión simple, puedo usar esta, conociendo el tipo de roca que tengo en el macizo rocoso, o inferir que tiene una determinada resistencia a la compresión, dependiendo del tipo de roca que estoy trabajando en el túnel que estoy desarrollando, o en el talud que estoy desarrollando, si es así lo abierto. Gráfico para calcular el parámetro de resistencia a la compresión simple. Entonces, dependiendo los megapascales que tenga la roca, por ejemplo, si tiene 160 megapascales, yo me voy derechito por aquí, ¿cierto? Llego a la gráfica y después de ese valor lo cruzo, ¿cierto? Y me da que tiene aproximadamente 12, me da un valor de 12 si tengo 160 megapascales. Fíjense. 160 megapascales está por acá, ¿cierto? Tiene un valor de 12. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esta gráfica yo también puedo obtener, sabiendo la resistencia y la compresión simple, puedo obtener el rating o el número que suma para llegar al rock mass rating. El segundo parámetro, como les dije, es el cálculo del RQD,
La calidad de roca o RQD se puede determinar de la siguiente manera. Ustedes ya saben. Se suman los trozos de roca mayores de 10 centímetros de algún testigo recuperado por sondaje. Número 2, número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen de un metro cúbico. Esa es otra forma de verlo. Número total de discontinuidades o fracturas que interceptan una unidad de un metro cúbico de macizo rocoso, definido mediante el parámetro JB. Número 3, teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades o frecuencia de las discontinuidades también se puede obtener un RQD a través de ese lambda de Hudson. ¿Ya? Entonces, el primer caso, como les dije, se suman los testigos o los trozos de testigos mayores a 10 centímetros. Y eso se divide por el total de la perforación o el total del sondaje. Y eso me va a dar un porcentaje, ese es el RQD. El segundo caso se calcula de esta manera. Número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen de un metro cúbico definido mediante el parámetro JB. Entonces, aquí pongo el número de fracturas que cruzan, ¿cierto?, por un metro cúbico de roca. Entonces, por ejemplo, si pasan tres fracturas, por decir en un metro cúbico, tengo 115, ¿cierto? Menos 3.3 por 3, ¿cierto? Dije 3 fracturas. Y eso me da, no, tiene que equivocar. 115 menos, abre paréntesis, 3.3 por 3 fracturas que cortan un metro cúbico de macizo rocoso. Me dio 105, ¿ya? El valor. Para el tercer caso se utiliza la ecuación C, que es la que está acá, ¿ya? Donde dice, teóricamente, a partir de la densidad de las discontinuidades o frecuencia de las discontinuidades, se saca un valor lambda que definió Hudson en el año 89, y esta es la fórmula para obtenerla. El valor obtenido en las fórmulas A, B o C, que es el RQD, son comparados con la siguiente tabla. Entonces, si el RQD varía entre 0 y 25, la roca es muy mala, y agrega una valoración número 3 al Rock Mass Rating. Si el índice de calidad RQD me da entre 25 y 50, la roca es mala. Me agrega un valor de 8 al Rock Mass Rating. Acuérdense que los primeros 5 parámetros se suman. Si me da un valor entre 75 y 90, la roca es buena. Y la valoración que da es de 17, ¿ya? A la suma. Es bastante alto, ¿cierto? Asimismo, se puede buscar la valoración para el RQD a partir del siguiente gráfico. Gráfico para calcular el parámetro RQD. Lo mismo acá, ¿cierto? Dependiendo del porcentaje que me dé, por ejemplo, si me dé un 60%, me guío por esta gráfica y después me proyecto hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Me da como 11,5. 11,60 RQD, 11,5. Lo podemos comparar acá arriba, se van a dar cuenta que está bien. 11,60 estaría acá, ¿cierto? Dice de 50 a 100, valoración 7. Y 60, ¿cierto? Va por ahí y después se proyecta acá. Aquí da más en esta gráfica. Quizás me equivoqué, ¿ya? Y por ahí sí me da como un valor 11. Parámetro número 3, separación de las discontinuidades. ¿Qué tan separadas están las caras de las fracturas? No. La separación se refiere a cuántas fracturas hay, ¿cierto?, a lo largo de un túnel. Separación de las discontinuidades. La separación o el espaciamiento de las discontinuidades está clasificada según la tabla que a continuación se observa. Por ejemplo, si están muy separadas las fallas, mayores a 2 metros, significa que el tipo macizo rocoso es sólido y da la máxima valoración. Si las fracturas o discontinuidades están entre 0,6 y 2 metros, por ejemplo, estuvieran a 1 metro de distancia cada fractura, se dice que la roca es masiva, la valoración es 15. Si están moderadamente juntas, significa que están entre los 20
y 60 centímetros la fractura. ¿Qué significa eso? Que si este es el túnel, ¿ya? Significa que entre los 20 y 60 centímetros hay fractura. Por lo tanto, aquí hay una fractura, pues pasa otra fractura, pues pasa otra fractura. No necesariamente son de la misma dirección, otra fractura. Se entiende que esa distancia es la que estoy diciendo que mide entre 20 y 60 centímetros. ¿Ya? Imaginémonos que eso sea medio metro, 50 centímetros. Ya, entonces estaría dentro de ese parámetro, entre 20 y 60 milímetros. Entonces se dice que el macizo rocoso está en bloques, está como cortado, ¿cierto? Formando bloques. Y la valoración que le da es 10. A eso se refiere. Si se dice que están juntas las fracturas, están muy juntas, significa que están entre los 6 centímetros y los 20 centímetros de fractura. Entonces tengo un túnel y, por ejemplo, cada 10 centímetros de fractura, porque dice entre 6 y 20. Entonces podrían ser cada 10 centímetros la fractura. ¿Ya? Porque acá tengo 1 metro, pero acá tiene 10 centímetros. Dice entre 6 y 20 centímetros. ¿Ya? Entonces todas las fracturas están aproximadamente entre los 6 y 20 centímetros. Entonces se dice que el macizo rocoso está fracturado. Cuando hablamos de diaclase se refiere a esto. Si es el túnel, significa que le acortan muchas fracturas paralelas y además otras que se cruzan. Esos son diaclases. ¿Ya? Obviamente aquí está recontrafracturado, ¿cierto? Normalmente las diaclasas están aquí, entre 6 centímetros y 20 centímetros. Entonces la valoración es 8. Si están muy juntas, significa que están a menos de 6 centímetros estas separaciones. Entre esta, por ejemplo, y esta hay menos de 6 centímetros. Entre esta y esta hay menos de 6 centímetros. Entonces se dice que el macizo rocoso está machacado y la valoración es la más baja. ¿De acuerdo aquí? A la separación de las discontinuidades, que es el parámetro 3. Para calcular el rango se utiliza el siguiente gráfico. ¿Ya? Lo mismo, lo que tiene que ver con la separación de las discontinuidades. Entonces, dependiendo de la separación, esto está en milímetros. Por ejemplo, si está a 1 metro, estaría por acá, ¿cierto? Entonces me voy para arriba, ¿cierto? De la gráfica. Por ahí, ¿cierto? Y ahí me tiro hacia la izquierda. Y me dice que tengo un valor 14 más o menos de rating cuando las discontinuidades están a 1 metro aproximadamente. Valor 13,5. 13,5 a 1 metro. Fíjense, está entre 0,6 y 2 metros. Dice valor 15. Entonces, más o menos me da lo mismo, ¿cierto? Parámetro 4. Condiciones de las discontinuidades. ¿Cómo son las aberturas de las discontinuidades? ¿Están muy separadas, poco separadas? A eso se refiere. Dice que el grado 1 es porque las fracturas, ¿cierto? Las caras están abiertas. Hay mayor a 5 milímetros de separación entre las caras. Entonces, esta es la fractura, ¿cierto? Que cruza, por ejemplo, una labor y la separación que hay entre las caras de la fractura dice que es mayor a 5 milímetros. Eso se refiere a ese espacio, ¿cierto? Por decir algo como la potencia de la fractura. Por decir algo, ya no es exactamente eso. Si es moderadamente abierta, significa que va a variar entre 1 y 5 milímetros la abertura. Y su valoración es 1. Si está cerrada la fractura, significa que varía entre 0,1 y 1 milímetro. Por lo tanto, es difícil que se mueva, ¿cierto? Se mueva una cara respecto a la otra porque están en roce. Por eso la valoración es mayor. Si está muy cerrada, significa que es menor a 0,1 milímetro. Prácticamente no se puede medir la unión entre esta parte, ¿cierto?, de la fractura y esta otra parte. Entonces me da una valoración menor a 0,1 de 5. Va aumentando, ¿por qué? Porque va aumentando el roce y eso va a evitar que esto
de alguna forma se opone, ¿cierto?, al movimiento, se opone al movimiento, por eso la valoración es más alta, ¿ya? Si no hay ninguna abertura en la fractura, o sea, uno ve una raya prácticamente, no hay abertura, en la fractura se dice que la valoración es la máxima, que es 6, ¿ya? Entonces es muy difícil que una fractura que tengo así, ¿cierto?, se pueda desplazar una cara respecto a la otra debido al roce. Entonces por eso la valoración máxima es 6. ¿Me van entendiendo esto, chiquillos, o no? Sí, profe. Continuidad o persistencia. Continuidad o persistencia tiene que ver con el largo de la discontinuidad, ¿cierto? Grado 1, cuando la descripción es muy baja, significa que la continuidad o el largo de la labor es menor a 1 metro, la valoración máxima. Descripción baja, cuando la discontinuidad es entre 1 y 3 metros. Media, cuando la discontinuidad o la fractura, su persistencia es de 3 a 10 metros. Alta, cuando la fractura es de 10 a 20 metros. Muy alta, mayor a 20 metros. Entonces, como nosotros siempre estamos construyendo un túnel, puede que yo vea solamente eso de fractura, entonces sería menor a 20 metros, menor a 1 metro, perdón, menor a 1 metro. Pero puede que la fractura continúe hacia abajo, ¿ya? Va a depender de eso también. Si continúa hacia abajo, tengo que más o menos ver cuánto es. Si la fractura anda por ahí, va a ser entre 1 y 3 metros, por lo tanto la valoración va a ser 4. Pero tengo que ver si continúa hacia abajo, ¿ya? Eso se hace mediante testigos y corten la roca. O puede ser que la fractura sea muy grande, ¿cierto? Que varía entre 10 y 20 metros y venga de abajo y corte totalmente la labor, ¿ya? De 10 y 20 metros. Imagínense que esta tiene 18 metros. Si esa fractura tiene 18 metros y corta mi labor, significa que la valoración que suma al rating del Rock Mass Rating es 1, ¿ya? Si es muy larga, mayor a 20 metros, no suma nada, ¿cierto? O sea, entre más pequeña sea la fractura, mejor va a ser para mi Rock Mass Rating. También tenemos la rugosidad de las discontinuidades. ¿Cómo están las caras, una cara de la fractura respecto a la otra? Es muy rugosa, es la valoración máxima, significa que va a costar mucho desplazar, ¿cierto?, una cara respecto a la otra. Si es rugosa, también va a costar desplazarse, ¿cierto?, una cara respecto a la otra. Voy a tratar de dibujar eso. Imaginemos que esta es la fractura, ¿ya? Voy a hacer bien grande, para que se vea. Y veo que la fractura es así. Tiene como dientes por un lado y también dientes por el otro. Entonces eso va a costar mucho que se mueva, ¿cierto? Por el roce que se genera entre una cara y otra. Por lo tanto, se dice que la roca es más firme, por lo tanto, va a sumar un mayor valor. Por eso rugosa y muy rugosa suman el máximo valor, ¿cierto? Para el Rock Mass Rating. Porque de alguna forma me dice que va a ser muy difícil que se desplace, ¿ya? Recuerden que estamos viendo la calidad del macizo rocoso para saber si tengo que no fortificar. Ligeramente rugosa, valor 3. Lisa, o sea, no hay rugosidad una cara respecto a la otra, número 1. Plana, se dice que es espejo de falla, o sea, prácticamente una cara es un espejo respecto a la otra. Hay unas separaciones, ¿cierto? Que yo puedo ver una cara respecto a la otra. Aparte de haber separación, dice que no hay rugosidad, es como que fuera un espejo liso frente a otro espejo liso. Entonces, en ese caso, no hay valoración, no suma al rating, ¿ya? Porque se entiende que va a ser muy fácil que una cara se desplace respecto a la otra. Esa es la idea. No sé si me explico bien.
Relleno de las discontinuidades. Se refiere que al mirar, ¿cierto? Yo voy a mirar por la fractura y voy a ver si hay relleno. Puede ser un material blando, mayor a 5 milímetros, blando menor a 5 milímetros, una especie de pasta, ¿sí? Duro el material, mayor a 5 milímetros, duro menor a 5 milímetros, o no hay material de relleno en las discontinuidades. Entonces, si hay material blando mayor a 5 milímetros, la valoración es cero porque se entiende que es como un lubricante que permite que una cara se desplace frente a la otra. Parte de haber una abertura, ¿cierto? Porque yo puedo ver el relleno. Dice que el relleno es blando, es como una especie de pasta, ¿cierto? O polvo, que es mayor a 5 milímetros. Entonces no me agrega valor. Si es blando, pero menor a 5 milímetros, significa que está menos separado, ¿cierto? Y va a ser más fácil que se mueva, que no se mueva la roca, perdón. Si es blando, pero menor a 5 milímetros, significa que hay menos lubricante para que se mueva esta cara, ¿cierto?, respecto de la otra. Suponiendo que así fuera el movimiento, porque puede ser, como les dije, hacia adentro del computador o hacia afuera, o en cualquier otro ángulo. Si es duro, el material de relleno significa que eh, una cara respecto a la otra genera más roce, por lo tanto es más difícil que se mueva. Cuando es duro mayor a 5 milímetros, la valoración es 2. Cuando es duro menor a 5 milímetros, significa que está menos abierta, ¿cierto? La valoración es 4, por lo tanto va a ser más difícil que se mueva una cara respecto a la otra. Si no hay relleno, significa que las caras están bien juntas, ¿cierto? Y están poco degradadas. Ese relleno generalmente tiene que ver con la degradación de la roca que constituye la discontinuidad o fractura. Por lo tanto, si no hay relleno, la valoración es máxima y sería de 6. Sumaría el valor 6 de todos los valores anteriores que hemos sumado para calcular el rock mass rating. Alteración de las discontinuidades. ¿Cuán alteradas están las discontinuidades? Uno mira a través de ella y ve material, ¿cierto? Y uno ve y puede tocar a veces ese material y depende de cómo esté uno se da cuenta cuán alterada está la fractura. Si hay material blando, si arcilloso, significa que está muy alterada la fractura, ¿cierto? El material o la roca que compone la fractura. Grado 1 dice descompuesta, la fractura está descompuesta. No se refiere a descompuesta orgánicamente, ¿cierto? Descompuesta inorgánicamente, formando un tipo de pasta o arcilla, la fractura. Entonces, no le agrega valor, porque eso significa que va a ser muy fácil que una cara se mueva respecto a la otra. Muy alterada, valoración 1. Moderadamente alterada, hay degradación, pero no está tan alterada, valoración 3. Significa que una cara respecto a la otra va a costar más que se mueva. Ligeramente alterada, número 5. Por ejemplo, que esté manchada solamente, como que en algún momento pasó agua y se ve algo de limonita entre cara y cara. Entonces, valoración 5. No alterada, no tiene alteración, significa que es una fractura reciente, ¿cierto? Que no ha escurrido agua. Su valoración es máxima. ¿Por qué? Porque significa que va a ser muy difícil que una cara se mueva respecto a la otra. Después tenemos el parámetro 5, que tiene que ver con la presencia de agua. Para calcular la valoración según la presencia de agua, se toma como referencia la tabla que a continuación se especifica. Tabla para obtener el parámetro de la presencia de agua. Este es el parámetro 5. Por ejemplo, vamos a medir el caudal de agua por 10 metros de túnel. Estamos hablando de el caudal de agua en 10 metros de túnel. Si no hay caudal, la relación presión de agua, tensión principal mayor es 0. Se dice que el túnel está seco, o el macizo rocoso está seco, más bien dicho, y la valoración es máxima. Si están escurriendo menos de 10 litros por minuto, en el túnel, a lo largo de los 10 metros de túnel, significa que la relación presión de agua y tensión principal es menor a 0,1. Ya, o sea, le agrega menos de un 10% más de presión. Ligeramente húmedo. La valoración es 10. Si escurren entre 10 y 25 litros de agua por minuto, yo digo que
la relación presión, agua, tensión principal entre 0,1 y un 0,2, ¿ya? O sea, está agregando a la tensión principal 10 a 20% más. Y se dice que la descripción del túnel o del macizo rocoso es húmedo y la valoración es 7. Si escurren entre 25 y 125 litros por minuto en esos 10 metros de túnel, la relación presión, agua y tensión principal varía entre 0,2 y 0,5, o sea, entre 20 y un 50% más de tensión en ese macizo rocoso. Se dice que el macizo rocoso está goteando y su valoración es 4. Va disminuyendo la valoración, ¿cierto? Desde seco a muy húmedo, muy mojado. Si están escurriendo más de 125 litros por minuto, no necesariamente yo voy a tener que poder contar, ¿cierto?, los litros, pero puedo más o menos medir de acuerdo a cuánto está escurriendo y de acuerdo a eso sacar una proporción en esos 10 metros, y si están escurriendo más de 125 litros por minuto, significa que la relación presión-agua o presión de poro más la tensión principal del macizo rocoso es mayor a 0,5. O sea, a la presión o a la tensión principal del macizo rocoso debo agregarle un 50% más de 50% más, que dice mayor a 0,5. Significa que el macizo rocoso está fluyendo, así se dice. El macizo rocoso está fluyendo y su valoración es 0. ¿Ya? Significa que en estas condiciones el macizo rocoso es mucho más susceptible de moverse por la cantidad de agua que escurre, ¿cierto? Porque aumentó la presión también, la presión a la que está sometido el macizo rocoso. Parámetro 6, este es para corregir el rock mass rating. Tiene que ver con la orientación de las discontinuidades. Para la valoración de este parámetro se debe clasificar la roca de acuerdo al rumbo y el buzamiento o manteo con respecto a la obra civil. La obra civil es el túnel, ¿cierto?, el pique o la chimenea que se va a ejecutar. Esta clasificación se especifica a continuación. Tabla de clasificación para la determinación de los buzamientos o manteos con respecto al efecto relativo con relación al eje de la obra. Entonces yo tengo un túnel, ¿cierto? Mirado desde arriba estoy viendo el túnel. Imaginemos que el norte está acá. Por lo tanto, el rumbo de esta labor va a estar dada por el eje, ¿cierto?, central de la labor. Yo proyecto el norte hacia abajo, ¿cierto? Me va a dar un ángulo, ¿cierto? Ese ángulo que está ahí me va a indicar el rumbo, ¿cierto? Entonces el rumbo de la labor, como ya lo hemos visto esto, el rumbo de la labor de ese túnel va a ser norte, ¿cierto? Imaginemos que este ángulo es de unos 48 grados, norte 48 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este, ¿cierto? Ese es el rumbo de la labor. Del norte, ¿cierto? Hay como 48 grados hacia el este. ¿Ya? Ese es el rumbo de la labor. Entonces ese rumbo tengo que compararlo con la orientación de las discontinuidades o con el rumbo de las discontinuidades. Entonces las discontinuidades podrían ser estas. Podría pasar una discontinuidad así, o podría pasar una discontinuidad así. Entonces tengo que comparar ese rumbo respecto al rumbo de la discontinuidad. ¿Ya? El rumbo respecto a la discontinuidad. ¿Ya? Eso es lo que tengo que ver. Entonces me dice, dirección perpendicular al eje de la obra. Dirección perpendicular al eje de la obra. Significa que si el túnel está así, el túnel está así, dice que la dirección perpendicular al eje de la obra, o sea, la dirección está así más o menos, ¿cierto? De la discontinuidad. Y me dice que el manteo de la discontinuidad, acuérdense que el manteo es el ángulo respecto de la horizontal. Aquí estábamos viendo el rumbo, pero el ángulo respecto a la horizontal se mide en una vista de perfil, ¿cierto? Si es una persona, el rumbo, ¿cierto?, de una discontinuidad puede ser así, ¿cierto?
Perdón, el rumbo, el manteo quiero decir, el manteo. Este sería el manteo en este caso, miren, este ángulo. Entonces estoy diciendo que el manteo es de, respecto a la horizontal, son aproximadamente 46 grados, ¿cierto? Respecto a la horizontal. Ya es mayor a 45, por lo tanto esa discontinuidad está tendiendo a la verticalidad. Esta también es mayor a 45. El manteo podría ser perpendicular incluso. Entonces, el manteo es el ángulo en el plano vertical. Entonces, la discontinuidad podría estar así, por ejemplo. No significa que el manteo de esa discontinuidad es mayor a 45 grados. Estamos hablando de un ángulo de más o menos 70 grados, ¿cierto? 70 grados respecto de la horizontal. El manteo. El otro era el rumbo que estábamos midiendo, o sea, en el plano horizontal. Este es en el plano, este en el plano horizontal, este en el plano vertical. Entonces, dirección perpendicular al eje de la obra, excavación con buzamiento, o sea, manteo, entre 45 y 90 grados, es muy favorable. Si el manteo es entre 20 y 45, solamente hablamos de favorable. Entonces, tenemos el túnel, excavación con buzamiento, de 20 a 45 grados, sería una cosa que la discontinuidad, ¿cierto? Estamos hablando de la discontinuidad, 20 a 45 grados sería una cosa así. ¿Ya? Entonces tengo el túnel, realmente sería una cosa así, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta está en contra del avance. Si este es el avance, decimos que la excavación contra buzamiento. Estoy avanzando así y el buzamiento está en contra del avance. Aquí está a favor el buzamiento. Aquí la fractura, por ejemplo, tiene ese manteo, pero está a favor del avance. ¿Ya? Igual hay un buzamiento. Sería ese ángulo que está ahí, que sería más o menos del 30 grados, ¿cierto? Entonces hablamos de un ángulo entre 20 y 45, en el caso de este, es favorable. Pero si el ángulo está en la excavación, va en contra del buzamiento, que sería este que está acá, estoy avanzando de esta manera, por lo tanto, cuando haga la tronadura, parte de la fuerza va a tender a abrir más eh, esa fractura. En cambio, acá cuando voy avanzando, no estoy tendiendo a abrir la fractura. La tronadura no tiende a abrir la fractura. En cambio, aquí sí, ¿cierto? Porque la tronadura lo que hace es presión hacia allá. Por eso hablamos de excavación con buzamiento a favor del avance o en contra del avance. Excavación contra buzamiento sería esta, ¿ya? Excavación contra buzamiento de la fractura. Entonces, cuando se da eso, hablamos que si el ángulo de buzamiento es de 45 a 90 grados, es medio, porque estamos hablando de fracturas prácticamente verticales, ¿cierto? Entonces no es tanto el daño que voy a hacer avanzando. Pero si el ángulo es menor, o sea, si esta es la fractura, perdón, ese es el túnel, este es el túnel, y la fractura va así, estamos hablando de un ángulo que va entre 20 y 45, entonces es muy desfavorable esta fractura porque va contra el avance, ¿cierto? Excavación contra abusamiento de 20 a 45 grados es desfavorable eso. Ese tipo de fractura contra el avance es desfavorable para la excavación. Dirección paralelo al eje de la obra. Dirección paralela al eje de la obra. Significa que las discontinuidades están tendiendo a ser paralelas al eje de la obra. Si este es el túnel, las discontinuidades están tendiendo a ser paralelas, ¿cierto?, al eje de la obra. Buzamiento, esto es la vista horizontal, ¿cierto? Pero el manteo en la vista
de perfil, o sea, en un plano vertical, ¿ya? Esta es la persona, ¿cierto? Para que entiendan que un plano vertical me dice que el buzamiento va de 45 a 90 grados, entonces estamos hablando de una cosa eh, así. A ver, acuérdense que es paralela al eje de la obra. Entonces estamos con cosas así, paralelo al eje de la obra, pero con un buzamiento eh, de 45 a 90 grados. Entonces estamos hablando de una fractura que está así, po, ¿cierto? Porque está paralelo al eje de la obra, por lo tanto el ángulo, ¿cómo lo veo aquí el ángulo de manteo? Me cuesta imaginármelo. Entonces pongo esta fractura, ¿cierto? Mirada de arriba. La fractura no la estoy viendo realmente cuando la miro de arriba. Esta es la labor y la fractura no la puedo ver ahí. Estamos hablando, si este es el túnel, las fracturas van así, miren, ¿ya? O sea, aquí yo no las veo, no se ven acá, lo estoy mirando de arriba. Entonces el manteo sería, si si este es el túnel, el manteo vendría siendo una cosa así, o así, o así, ¿ya? O así. Entonces ahí está la persona. Así, porque mirado de arriba, esto no se ve, po. Corta, es paralelo al eje de la labor, pero igual tiene un manteo, o sea, tiene un ángulo respecto de la horizontal. Ese es el manteo. No sé si me están entendiendo. Entonces tengo el túnel, una persona ahí, ¿cierto? Para indicar que una vista en el plano vertical, y el manteo, como es esto, vendría siendo una cosa así. Ahí, ahí el plano, o ahí, o ahí, ¿ya? De esa manera. Entonces se dice que aquí también es malo. Es muy desfavorable cuando va de 45 a 90 grados este ángulo, y cuando va de 20 a 45 es medio. O sea, entre más bajo sea el ángulo, por ejemplo, esta sería la que menos daño provoca. Este ya provoca más daño, esta también. Buzamiento de 0 a 20, cualquier dirección, desfavorable. Buzamiento de 0 a 20, cualquier dirección, desfavorable. Buzamiento de 20 a 45, medio. Buzamiento de 45 a 90, muy desfavorable. ¿Ya? Entonces, es la tabla que me ayuda a corregir el Rock Mass Rating para ver si voy a sumar o restar a los 5 parámetros sumados anteriormente. Valoración para túneles y minas, hablamos de muy favorable, ¿cierto? Hasta medio o favorable. Entonces, cuando es muy favorable, 0. No le quitas valor al Rock Mass Rating anterior. Favorable, igual le quita, -2. Medio, le quita -5 a la suma de los 5 parámetros anteriores. Si es desfavorable, le va a quitar 10. Desfavorable, o sea que la excavación va contra buzamiento, entre 20 y 45 grados el buzamiento, es desfavorable. Muy desfavorable, acá el eje es paralelo al eje de la obra y el buzamiento va de 45 a 90 grados. Muy desfavorable. Entonces le va a quitar -12 a la suma anterior de los 5 parámetros. Y eso me da el Rock Mass Rating final, cuando sumé o resté de acuerdo a la orientación de las discontinuidades. Eso es valoración para fundaciones, ¿ya? O sea, las bases de, por ejemplo, la construcción de un edificio. Esas son las fundaciones. También se puede utilizar el Rock Mass Rating, ¿ya? De esta forma. Si es muy desfavorable, -25. Si es desfavorable, -15. Si en medio, le resto -7 a los 5 parámetros anteriores sumados. Para taludes, luego un talud es por ejemplo, estoy en cielo abierto, ¿cierto? Un talud es el ángulo de inclinación, por ejemplo, de un banco.
o el ángulo de inclinación de un montón de material, también es un talud. Entonces aquí hay un ángulo de talud. ¿Ya? Valoración para taludes. Muy desfavorable, 0. Favorable, todo esto de acuerdo a lo que vimos anterior. A esto. De muy favorable a favorable. Entonces, si es desfavorable, en talud, me va a quitar menos 50. Si es favorable, me va a quitar menos 5. Si es muy desfavorable, me va a quitar menos 60. Estamos hablando de taludes, ¿ya? A cielo abierto. Entonces, si tengo un talud así, ¿ya? Y tengo una fractura que va, por ejemplo, corta así, ¿ah? Este es el ángulo, ¿cierto?, de manteo respecto a la horizontal. Ese sería el ángulo, para ser más exacto. Me agrandé mucho ahí. Entonces el ángulo sería este, ¿cierto? ¿Será favorable eso o no? ¿Qué piensan? Esto va a tender a deslizarse así, ¿por cierto? Es muy desfavorable. Por eso le quita mucho valor, ¿se dan cuenta? Le quita mucha estabilidad a un talud. Este es el talud de un banco, por ejemplo, y la fractura es así, también es desfavorable, pero es más difícil que caiga eso, ¿cierto? Pero si corta de esta manera, ¿cierto? Esto va a tender a deslizarse. Por eso es muy desfavorable. Por eso le quita bastante valor al rock mass rating en cielo abierto. Calidad del macizo rocoso con relación al índice rock mass rating. Entonces tenemos un índice que nos dio con la suma, ¿cierto?, de los 6 parámetros, en donde el sexto parámetro agrega valor o le quita valor a los 5 parámetros anteriores sumados. Entonces voy a decir que tengo roca o macizo rocoso de clase 1 cuando es muy buena la calidad del macizo rocoso, y eso significa que la valoración del rock mass rating varió entre 81 y 100. Significa que la cohesión interna del macizo rocoso, lo que permite que esté unido el macizo rocoso, es una presión, ¿cierto?, es mayor a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. En cada centímetro cuadrado de macizo rocoso hay una cohesión de 4 kilos que evitan que el material se mueva. El ángulo de rozamiento interno dice que es mayor a 45 grados. El ángulo de rozamiento interno tiene que ver con qué ángulo se rompe un testigo cuando yo lo someto a compresión. Si ese fuera el testigo que yo estoy sometiendo a compresión, va a llegar un momento que se va a fracturar esto, y siempre es así, diagonal. Ese es el ángulo de rozamiento de fricción interno. Ángulo de rozamiento de fricción interno. ¿Ya? El ángulo de ruptura. No sé si me expliqué. Entonces tengo un testigo que estoy sometiendo, ¿cierto?, para medir la calidad del macizo rocoso, que obtuvo de la roca que estoy, cuando quiero fortificar, la someto a compresión. Va a llegar un momento, ¿cierto?, cuando se rompe, se pase el valor máximo a la resistencia a la compresión, que esto se va a fracturar y se va a tender a fracturar así, como en cisalle se llama. Eso se llama cisalle. Entonces esta parte va a tender a bajar y esta parte va a tender a subir, ¿cierto?, de acuerdo a la resistencia a la compresión. Ese ángulo que hay ahí, ese ángulo que forma con respecto a la horizontal, es el ángulo de rozamiento, ¿ya? Entonces, cuando la roca es muy buena, el ángulo de rozamiento es mayor a 45 grados. Si la roca es buena, el ángulo de rozamiento varía entre 35 y 45. Si la roca es media, estamos hablando de un rock mass rating que va de 41 a 60, la cohesión interna del macizo rocoso va a variar entre 2 y 3 kilos por centímetro cuadrado. En cada centímetro cuadrado hay una presión, ¿cierto?, de 2 a 3 kilos que evitan que se separe, ¿cierto?, el macizo rocoso.
por cada centímetro cuadrado. Y el ángulo de rozamiento varía entre 25 y 35 grados. Se refiere a ese ángulo. Se dice que la roca es de clase 4 cuando la calidad de la roca es mala, porque el Rock Mass Rating medió entre 21 y 40. Significa que la cohesión interna del macizo rocoso varía entre 1 y 2 kilos. Hay 1 a 2 kilos por cada centímetro cuadrado, ¿cierto? Y eso significa que el ángulo de rozamiento es de 15 a 25 grados. Cuando la roca es muy mala, el Rock Mass Rating es menor a 20, la cohesión interna del material o de la roca es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, menor a un kilogramo por centímetro cuadrado, y el ángulo de rozamiento interno es menor a 15. O sea, estamos hablando de un ángulo menor a 15, sería una cosa así, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería el ángulo menor a 15, considerando esa la horizontal. Más o menos, ¿cierto? Ese es el ángulo en que se hallaría esto por compresión cuando la cohesión es menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, porque la valoración del Rock Mass Rating me dio menos 20. ¿Ya? Se dice que la roca es muy mala. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras de ingeniería, donde la condición de la roca es importante. Entonces estamos hablando de clase de macizo rocoso, roca muy buena, aquí, roca buena, roca regular, roca pobre, roca muy pobre, ¿ya? Entonces me está indicando, ¿cierto? De acuerdo a la calidad del macizo rocoso que obtuve según el Rock Mass Rating, clase 1, 2 a la 5, qué tipo de fortificación debiera tener. Guía para la excavación y soporte en túneles y obras de ingeniería donde la condición de la roca es importante. Entonces, si la roca es muy buena, significa que el Rock Mass Rating me dio entre 81 y 100, dice que yo puedo hacer la excavación completa de una sola vez y puedo avanzar hasta 3 metros de avance. ¿Qué significa eso? Que la excavación, el túnel, ¿cierto? La tronadura la puedo hacer a excavación completa, significa que puedo utilizar completamente la sección para perforar mi disparo. A sección completa y hasta 3 metros de avance puedo sin ningún problema. Dice que necesita pernos de 20 milímetros de diámetro, generalmente no se requiere. ¿Soporte con concreto? No, ¿cierto? Costilla se refiere a los marcos, tampoco, que la roca es muy buena. Si la roca es buena, significa que el Rock Mass Rating varía entre 61 y 80, significa que puedo avanzar a sección completa, pero no hasta 3 metros, sino entre 1 y 1,5 metros. ¿Qué significa eso? Significa que si este es el túnel que está ahí, yo tengo que perforar, si fue el último disparo, tengo que avanzar solamente como máximo 1,5 metros. Por lo tanto, mis tiros van a ser todos de máximo 1,5 metros. ¿Por qué? Porque nunca el avance es 100%, ¿cierto? El avance va a ser de menos de 1,5 metros. Por eso dice que varía entre 1 y 1,5 metros. Quizás podría avanzar, perforar hasta 1,6, 1,7 metros. ¿Por qué? Porque el avance va a ser menor que los 1,7 metros de perforación, pero a sección completa. Entonces el avance debería variar entre 1 y 1,5 metros. Dice que debo tener soportado con fortificación atrás, ¿cierto? Atrás de la frente que estoy desarrollando, 20 metros de la frente. O sea, si se necesita fortificación, toda esta parte que está atrás de los 20 metros tiene que estar fortificado. Todo esto tiene que estar fortificado. Así que se necesita fortificación. ¿Ya? ¿Cómo iría la fortificación? Pernos en la corona de 3 metros de longitud, espaciados a 2,5 metros con malla ocasional. Esa es la fortificación que tendría que ir cuando la roca es buena. Entonces, fortificación completa de 20 metros para atrás, desde la frente, un avance o perforación de avance que va a variar más o menos hasta los 1,7 metros,
porque 1,7 metros más o menos me van a dar como máximo 1,5 metros de avance. Ustedes saben que el avance nunca es de un 100% en un disparo, por eso dice sección completa de 1 a 1,5 metros de avance. Después dice pernos en la corona de 3 metros de longitud, espaciados cada 2,5 metros. O sea, si esta es la sección del túnel que estamos avanzando, con roca buena, dice pernos en la corona de 3 metros de longitud, o sea, va a ir un perno ahí y cada 2,5 metros. Si aquí hay 2,5 metros, ahí va a ir otro perno. Si aquí hay 2,5 metros, aquí va a ir otro perno de 3 metros de longitud. Se supone que ese perno avanzó y traspasó la zona descomprimida, ¿se acuerdan? La zona descomprimida es la zona afectada por la tronadura, ¿cierto? Por la labor. Yo tengo que pasar esa zona para anclarme. Esa es la parte que está anclando, ¿cierto? En la roca comprimida, y esa es la que está sosteniendo la zona descomprimida, que es el área interna, ¿cierto? Esa es el área interna, esa es la zona descomprimida. Esa zona está soportada por estos pernos que traspasaron esa zona. Por eso dice pernos de 3 metros. Se entiende que la zona descomprimida llegará hasta los 2 metros más o menos, como máximo. Pero aparte de eso, tengo que pensar en el túnel en vista de perfil. Este es el túnel de vista de perfil. Entonces me dice que hay paradas cada 2,5 metros. Por lo tanto, aquí tengo una parada de perno, ¿cierto? 2,5 metros más allá, otra parada de perno. 2,5 metros para allá, otra parada de pernos, porque los pernos van solamente en las coronas, separados 2,5 metros. Entonces así se ven en vista de perfil, ¿cierto? Si hubiera una persona aquí, se vería así, ¿cierto? De vista de perfil. Entonces, ahí está una parada de pernos. 2,5 metros más, otra parada de pernos. 2,5 metros más allá se instala nuevamente el jumbo radial y perfora tiros para colocar estos tres pernos. En el caso de esta labor, ¿cierto? Por la más grande, cada 2,5 va un perno. Es el espaciamiento, 2,5 metros. Y también es un espaciamiento hacia adelante. Va con chocreto, ¿no? 50 milímetros en la corona, donde se requiera. O sea, va chocret solamente en las coronas, en esta parte. 50 milímetros de espesor de chocret en la corona donde se requiera. ¿Van marcos de acero? No. Roca regular. Significa que el rock mass rating me dio entre 41 y 60. Aquí tengo que avanzar, no a sección completa, dice frente, superior y destroza. ¿Qué significa eso? Significa que voy avanzando así, miren. Este es el túnel. Significa que, ya, esta es la frente del túnel, ¿ya? Entonces, la parte de arriba, el foro horizontalmente, hasta ahí, por ejemplo. Entonces, el primer disparo me va a generar esto, miren. Me va a generar un avance ahí arriba, y aquí abajo me va a quedar sin avanzar. Entonces, aquí abajo después hago tiros verticales para avanzar esa parte. Y ahí, después de eso, voy a tener el avance completo. Significa que hice un disparo con tiros horizontales primero, me quedo así, y después hago la otra mitad de la sección con tiros verticales. Y ahí avanzo esta distancia que está ahí. ¿Ya? Ahí avanzo recién esta distancia que está ahí. ¿Ya? Eso es lo que avancé. Se entiende que ahí estaba antes la frente. ¿Ya? Se hacen dos disparos, unos tiros horizontales arriba y unos tiros verticales abajo para hacer el avance completo. Con dos disparos hago el avance, para golpear menos la roca, porque la roca no es tan buena, es regular. Por eso dice frente, superior y destroza. ¿Cuánto es el avance? De 1,5 a 3 metros de avance. Aquí aumenté el avance, pero tengo la sección eh, cortada en dos disparos. Un disparo superior y un disparo inferior del avance de la labor, ¿cierto? Entonces, si lo vemos en vista de perfil, si este es el túnel, si este es el túnel, la primera parte va así,
con unos tiros ahí. Tiros de cuele, qué sé yo. Pero hasta la mitad nomás avancé, ¿cierto? Ese fue mi primer disparo. Y después en el segundo disparo, hago estos tiros verticales hacia abajo. Después que avancé la parte de arriba, hago tiros verticales hacia abajo para sacar la parte de abajo de roca. ¿Ya? Eso significa pernos, perdón, acá, pernos sistemáticos, dice. 4 metros de longitud los pernos. O sea, tengo una zona descomprimida mayor. Van espaciados de 1,5 a 2 metros en la corona y hastiales con malla en la corona. ¿Ya? O sea, la separación es la misma. Y esta es la labor. Dice pernos de 4 metros. Bueno, siempre va un perno al medio cuando me dicen en las coronas. Perno sistemático de 4 metros de longitud, de 1,5 a 2 metros. O sea, cada 2 metros un perno, como máximo. Cada 2 metros un perno. A 2 metros un perno. A 2 metros un perno. Ahí estoy considerando que aquí hay 6 metros, ¿ya? Entonces, 2 metros, perdón. Si hay 6 metros acá, sería 1,5 metros, un perno. 1,5 metros, otro perno. 1,5 metros, otro perno. 1,5, otro metro. Que varía de 1,5 a 2 metros. Aquí consideré 1,5, considerando el perímetro de carrera de 6 metros. Entonces tengo un perno, 1,5 metros, otro perno, 1,5 metros, otro perno de 4 metros de longitud. ¿Ya? Y también en las cajas, dice, y hastiales. 1,5 metros, otro perno, 1,5 metros, otro perno. ¿Ya? Me quedo muy chueco. Sería ahí, ¿cierto? Menos. Cada 1,5 metros, otro perno, 1,5 metros, otro perno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la separación o el espaciado en la corona y hastiales, pero con malla en la corona. Con malla en la corona. O sea, aparte de esos pernos va a ir malla en la corona. Voy a colocar malla en la corona. Con sus respectivos, ¿cierto? Planchuelas que sujeten la malla. No son los pernos solos. Van con malla en el techo. Esa es la fortificación para roca regular. Y además me dice que el espaciado es de 1,5 a 2 metros, no solamente el espaciado en el plano vertical, sino también en el plano horizontal. Por lo tanto, si tengo el túnel así, cada 1,5 a 2 metros van una parada de pernos. Entonces esa parada se ve así, ¿cierto? Más los dos pernos que están a los laterales. Y dibujé ahí. De 1,5 a 2 metros. Como máximo, entonces, 1,5 metros, porque aquí considero 1,5, entonces considero también 1,5 hacia adelante, y ahí va la otra parada de pernos. 1,5 metros hacia adelante, otra parada de pernos. 1,5 metros hacia adelante, otra parada de pernos con esos pernos laterales. 1,5 metros más adelante, otra parada de pernos. ¿Ya? Entonces, sí, dependiendo del largo del túnel, yo puedo saber cuántos pernos voy a usar incluso. ¿Por qué? Porque sé la fortificación, cómo va a ir. Van a ir paradas de esta cantidad de pernos, dependiendo, ¿cierto?, el perímetro de la labor, que dice que es cada 1,5 a 2 metros, no sé cuántos pernos van a caber en las coronas y cuántos en las cajas, y además un espaciado hacia adelante de 1,5 metros. ¿Por qué? Porque consideré 1,5 metros el espaciado acá arriba. Debo manejarlo el mismo, ¿cierto? Ahí también hay una parada. Después viene la roca pobre y la roca muy pobre, ¿ya? Y se sigue echando a perder, por lo tanto tengo que fortificar más. El Rock Mass Rating de 21 a 40, frente superior y destroza, o sea, por dos secciones, pero ahora el avance no es de 1,5 a 3 metros, sino de 1 a 1,5 metros. Entonces estamos hablando de que el avance va a ser así. Si ese es la frente, ¿cierto? Los primeros tiros van a ir ahí en la parte superior para sacar media sección, pero ese avance no va a ser de más que 1,5 metros, entre 1 y 1,5. Esa es la distancia que voy a avanzar en la primera parte.
Y después la segunda parte, ¿cierto? Una vez que ya saqué la parte de arriba, voy a tener 1,5 metros. Y esta parte de abajo, ¿cierto? La hago con tiros verticales. Aquí no importa el largo de los tiros, lo que importa es el largo de avance. ¿Ya? Entonces al final lo que voy a avanzar va a ser un máximo de 1,5 metros. Eso fue lo máximo que avancé. Pero con dos disparos, uno superior y uno inferior. Eso es lo que dice frente, superior y destroza. De 1 a 1,5 metros de avance. En la media sección superior. Instalación de soporte conjuntamente con la excavación de 10 metros de frente. ¿Ya? Instalación de soporte conjuntamente con la excavación a 10 metros de la frente. O sea, hasta los 10 metros de la frente tengo que tener fortificado completo. Antes habíamos hablado de 20 metros, ¿se acuerdan? Pernos sistemáticos, 4 a 5 metros de longitud los pernos. ¿Por qué? Porque la zona descomprimida es mayor, porque la roca es pobre. Y van espaciados entre 1 a 1,5 metros en las coronas y hastiales. Entonces van espaciados de 1 a 1,5 metros en las coronas y hastiales, o sea, en las descargas o en las cajas. Pero con malla acá ahora tenemos malla de caja a caja. O sea, tengo este túnel, va con malla de caja a caja, de la malla puesta. Y pernos, ¿cierto? De 4,5 metros de longitud, son bien largos, espaciados de 1 a 1,5 metros. Vamos a poner un perno cada 1 metro. Vamos que quedó así. Algo así va a quedar, ¿cierto? Me quedo muy junto. ¿Ya? Entonces el espaciamiento en el plano vertical va a ser de 1 a 1,5, pero en el plano horizontal también. Estoy avanzando así el túnel, una vista de perfil, ahí está la persona para que se entienda que estoy avanzando viendo en vista de perfil, y el avance significa que cada 1 metro, en este caso dije, ¿cierto? Aquí puse 1 metro, por lo tanto, hacia adelante también 1 metro, pernos, 1 metro más allá, pernos, 1 metro más allá, pernos, 1 metro más allá, pernos, cada 1 metro, una parada de pernos, de longitud 4 a 5 metros. ¿Por qué? Porque la zona descomprimida seguramente llega hasta por acá, ¿no? ¿Ya? La zona descomprimida de llegar por ahí, ¿no? Por eso tengo pernos tan largos. ¿Qué más me dice? 10 a 15 centímetros de chocret en las coronas. 10 a 15 centímetros de chocret en las coronas. ¿Ya? Esta parte va con 10 a 15 centímetros de chocret en las coronas. Y en las cajas van 3 centímetros, 3 centímetros de chocret. ¿Ya? Aquí en las cajas van 3 centímetros de chocret. 30 milímetros de chocret en las cajas. ¿Ya? Aquí es menos, pero acá en las coronas es más. Eso es lo que me está indicando, ¿cierto? Cuando la roca es pobre, cuando el rock más rating va de 21 a 40, 10 a 15 centímetros en las coronas y 3 centímetros en las cajas de choco. Van marcos ligeros, costillas ligeras a media espaciadas, 1,5 metros o donde se requiera. O sea, aparte de los pernos cada 1 metro que yo dije que iba a colocar, voy a colocar marcos también, ¿ya? Marcos de acero separados a 1,5 metros, ¿ya? Entonces aquí hay 1 metro, voy a poner un marco ahí, 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 otro marco ahí, marcos de acero, ligeros, ¿ya? Eso es lo que me está indicando
cuando la roca es pobre. Cuando la roca es muy pobre, significa que el rock mass rating es menor a 20. Aquí dice múltiples galerías de 0,5 a 1,5 metros de avance en la sección superior. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo que hacer varios disparos. Este es el túnel. No voy a avanzar en 2 tiros. Voy a avanzar en varios disparos. Por ejemplo, esta parte de acá. Voy a avanzar primero. Con esa. Esta parte, por ejemplo, la hice con tiros horizontales, ¿cierto? 0,5 a 1 metro de avance. 1,5 metros de avance. Avancé eso. Después hago tiros ahí. No, no está abajo. Dependiendo de la altura de la labor, ¿cierto? Entonces me va a quedar un avance finalmente con esos 2 disparos. Me va a quedar un avance ahí, ¿cierto? Entonces, esos 2. Y la última parte, ¿cierto? Voy a, voy a dibujar de nuevo. Entonces, el segundo disparo me va a dejar un túnel hasta por ahí más o menos. Me va a quedar este último tramo sin avanzar. O sea, ahí hago tiros verticales también. Entonces, hice un disparo, 2 disparos, 3 disparos para hacer el avance completo. Por eso hice múltiples galerías, pueden ser más, va a depender de la sección, ¿cierto? La idea es golpear lo menos el macizo rocoso, entonces por eso hago pequeños disparos. Un disparo con tiros horizontales, un disparo con tiros verticales, y el tercer disparo también puede ser con tiros verticales, ¿ya? Entonces tuve 1, 2, 3 disparos para avanzar, ¿cuánto? De 0,5 a 1,5 metros de avance. Eso es lo que me está diciendo. Instalación de soporte conjuntamente con la excavación. O sea, yo empiezo a desarrollar el último disparo y hasta ahí tengo fortificado, que la roca es muy pobre. Antes tenía 20 metros desde la frente que estaba avanzando hasta la fortificación. Después tuve 10 metros de separación entre la frente que estaba desarrollando y la fortificación. Ahora tengo instalación de soporte, fortificación conjuntamente con la excavación. O sea, llegué con fortificación hasta cuando empecé a desarrollar la frente. Este es el túnel, tengo fortificado todo para atrás, ¿ya? Y aquí estoy perforando los primeros tiros para el avance, ¿cierto? Y dije que iba a hacer en 3 etapas. Ese es mi frente, ¿ya? Entonces tengo fortificado todo para atrás, desde donde empecé con el nuevo disparo, que la hice en 3 etapas, como les mostré recién. Dice pernos sistemáticos de 5 a 6 metros de longitud. Aquí estamos hablando ya de pernos cables, por el largo. Pernos cables, por el largo. Estos también son pernos cables por el largo. Lo espaciado entre 1 y 1,5 metros. Pero ahora es igual que el anterior, pero aquí sus pernos son más largos. En la corona y hastiales, o sea, en las cajas, con malla, igual que allá. De 1 a 1,5 metros en la corona y hastiales con malla. Después dice pernos invertidos. Pernos invertidos. Ahí me pilló. No sé lo que es pernos invertidos. ¿A qué se refiere con pernos invertidos? Lo importante es que aquí los pernos son más largos. El espaciado es igual, con perno y malla, corona y cajas. Esto de perno invertido, no sé lo que significa. Perno invertido. No sé. Chocret 15 a 20 centímetros en las coronas. Más que en el caso de roca pobre. 15 a 20 centímetros de chocret en el techo. Y 15 centímetros en las cajas. 15 centímetros en las cajas. Mucho más que arriba. Antes eran 3 centímetros, ahora son 15 centímetros en las cajas de chocret.
sobre la malla, ¿cierto? Por lo tanto, tengo 7,5 bajo la malla, 7,5 sobre la malla de choclo. Y incluso, después que haga el avance, 50 milímetros en la frente. O sea, después que haga el disparo, y acuñe, ¿cierto? Y ventile, tengo que tirar chocret en la frente para que no se me desprenda la frente, porque la roca es muy pobre, muy mala. Entonces, después de haber hecho el disparo, fortifico con perno, malla, chocret de 15 a 20 centímetros en el techo, en las cajas de 15 centímetros, y además agrego chocret en la frente de 5 centímetros, ¿ya? Y los marcos son medianos a resistentes, marcos medianos a resistentes, espaciados cada 0,75 metros. Antes era cada 1,5 metros arriba, ¿se dan cuenta? Ahora los marcos van cada 0,75 metros. A menos de un metro va un marco, después a menos de un metro otro marco, con planchas de acero y tabla estaca si se requiere. ¿Ya? Entonces esa sería la fortificación más firme, que es para la roca muy pobre. Rock mass rating menor a 20. Entonces los marcos van ahora no cada 1,5 metros, sino cada 0,75 metros. Y son marcos de medianos a resistentes, no marcos ligeros. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si vamos a tener otra clase más. Creo que no. Sí, pues si venían más clases después. Perdón, me confundí. Nos estamos viendo, Chao, profe, que esté bien. pero creo que hasta aquí es la prueba, si no me equivoco. Chao.